Bueno, pues nuevamente muy buenas noches a todos. Por respeto a las personas que están en tiempo y forma, les doy la bienvenida a esta sesión síncrona, que como ya comentábamos hace unos instantes, es la última sesión de este curso de Contabilidad 2, en el cual vamos a ver el capítulo número 5, que habla de lo que viene siendo las operaciones con moneda extranjera. Antes de iniciar con el tema o con el último tema de este curso, me permito comentarles nuevamente que están aperturados lo que vienen siendo las tareas de mercancías en consignación, la cual se va a dejar aperturada hasta el día 15 de agosto para que todos aquellos alumnos que no la han incorporado procedan a incorporarla. Asimismo, esta semana, el día 15 de agosto, se vence la tarea de operaciones con moneda extranjera, que es el que vamos a ver el día de hoy, y que también está aperturado desde la semana pasada el foro para que hagan sus aportaciones referente al capítulo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a dar inicio. Antes de comenzar, me gustaría decirles que también ya están aperturados, como lo mencionamos en la clase pasada, todos aquellos trabajos adicionales al curso que comentamos, como son el trabajo de regularización y la actividad de puntos extras, que van enfocados en el caso del trabajo de regularización para aquellos alumnos que no presentaron su examen parcial o que tienen muy pocas actividades subidas en la plataforma, y en el caso de la actividad de puntos extra es para todos aquellos alumnos que quieran mejorar su calificación. Reiterarles que el trabajo final, ese sí es para todos, y se va a recibir del día 16 al día 22 de agosto. Es decir, a partir de la próxima semana ya se va a estar recibiendo ese trabajo final, que es lo que sustituye, por así decirlo, el examen final de este curso. Ya posteriormente se les van a dar las fechas para lo que viene siendo el examen extraordinario, que es para todos aquellos alumnos que de alguna u otra manera pues no aprobaron la materia de contabilidad 2, y ya se les va a dar también ahí la fecha exacta, que creo que es del 26 al 29 de agosto. Permítanme, voy a presentar una diapositiva. Es un tema muy interesante, pero es un poquito extenso. Vamos a tratar de hacerlo lo más ligero y que les quede el objetivo principal de entender qué son las operaciones con moneda extranjera. Permítanme un segundito. ¿Sí se ve claramente la presentación? Sí, profe. Ok. Perdón. Como ya lo comentamos, el tema que vamos a ver el día de hoy es el capítulo número 5, que habla de cuentas en moneda extranjera. Me voy a basar un poquito en lo que viene escrito en la bibliografía, que es la base de nuestro curso, pero también voy a hacer unos comentarios muy particulares respecto a este tema. El tema que estamos viendo hoy va muy enfocado a lo que viene siendo la parte de las operaciones con monedas extranjeras, pero operaciones que son exclusivamente para todas aquellas cuentas de pasivo, es decir, cuentas de operaciones o de cuentas por pagar. Es decir, cuando compramos mercancía a una moneda distinta a la que es nuestra moneda nacional, que en este caso es el peso mexicano. ¿Por qué hago este comentario? Porque así como hay operaciones en moneda extranjera para cuentas por pagar, también hay operaciones con moneda extranjera para cuentas por cobrar. También existen cuentas que manejan diferentes tipos de moneda o de diferentes tipos de divisa, como en el caso de los bancos, donde también se tienen que hacer ajustes cambiarios por esas cuentas que nosotros podamos tener en algún banco. Sin embargo, el tema específico y la sustancia del tema del día de hoy va muy relacionado a lo que viene siendo las cuentas por pagar, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de este curso, de este tema, o más bien dicho, de este capítulo? Es conocer el tratamiento contable de las operaciones con moneda extranjera, que como ya mencionamos, ahorita nos vamos a abocar al concepto de cuentas por pagar. Como introducción tenemos que los comerciantes, industriales, agricultores o cualquier tipo de actividad empresarial en el país, por lo regular o esporádicamente, necesitan mercancías, materia prima, maquinaria, herramienta e implementos que por varios motivos no siempre les es posible adquirir en el mismo país donde radican, sino en mercados del extranjero. Generalmente todo ese tipo de operaciones aquí en todos los comercios a nivel mundial se le conoce como importación, es decir, traer todos aquellos materiales independientemente del giro que se trate. Por eso habla de comerciantes, industriales,
etcétera, o inclusive maquinaria que nos puede servir como capital de trabajo para llegar a un producto terminado, muy probablemente no lo podamos conseguir en México. Les pongo un ejemplo. Hay una empresa muy grande aquí en Monterrey, un corporativo que se llama Ternium, en el que utilizan un sinfín de maquinaria para poder llevar a cabo sus procesos productivos de lo que viene siendo todo el proceso que hacen con el acero. Entonces, toda esa maquinaria o ese equipo que se utiliza para llevar a cabo ese proceso productivo no es posible conseguirlo en México. Generalmente lo traen de otros países como China, como Europa, algunos países europeos o inclusive de Estados Unidos. A eso se refiere, que cuando necesitamos un activo o una mercancía, la tenemos que traer de otro país, y a ese concepto se le conoce como importación, pero ahorita lo vamos a mencionar más adelante. ¿Qué son las importaciones? Las importaciones se le conoce en el mercado internacional a las compras que cualquier país hace en el extranjero o en países del extranjero. Por ejemplo, si nosotros hacemos una compra a Estados Unidos y la traemos a México con sus respectivos gastos de traslado, sus gastos de importación, sus impuestos, obviamente es una importación. ¿Por qué? Porque la estamos trayendo de un país distinto al nuestro, ¿va? Y si China compra una mercancía de México o un equipo de México, pues para China sería una importación y para nosotros sería una exportación, es decir, los materiales, equipos que se producen o se comercializan en el país van hacia el extranjero. Las importaciones que hacen los comerciantes se pueden pagar, se refiere a comerciantes, pero estamos hablando de empresas, personas físicas con actividad empresarial o cualquier tipo de empresa que tenga que realizar una operación de este tipo. Nos dicen que las operaciones se pueden pagar al contado riguroso o a crédito, y aquí es donde empezamos a desmenuzar el concepto de cuentas o operaciones con moneda extranjera. Generalmente es algo similar. Acuérdense que hemos mencionado varias veces que todas las operaciones cliente-proveedor es una relación, somos socios comerciales, porque lo que nosotros ocupamos para vender o para producir lo adquirimos a través de un proveedor. Y lo que nosotros trasladamos en un producto terminado o en la venta de esa mercancía que adquirimos por parte del proveedor, pues son nuestros clientes, ¿verdad? Pues cuando hacemos importaciones, es decir, que traemos material al país, pues lo podemos pagar de contado o en su defecto lo podemos pagar a crédito. Aquí se puede manifestar de dos maneras la operación. Y obviamente si lo pagamos de contado, pues ahí no hay tanto problema, porque la divisa en la que nosotros traigamos ese material, vamos a conocer el valor que va a tener esa mercancía al momento que realizamos la operación. Ahorita vamos a ir mencionando dónde se presenta la problemática y qué es cuando tenemos operaciones a crédito. Importaciones al riguroso contado, al contado riguroso. Las importaciones al contado riguroso no presentan contablemente ningún problema especial, pues basta con adquirir la cantidad necesaria en divisa extranjera, pagar su equivalente en moneda nacional y remitir la primera, o sea, es decir, el dinero al proveedor, con lo cual queda saldada o queda concluida la operación. Aquí es muy importante comentar algo. Aquí hace referencia el libro o la literatura a que es necesario comprar la divisa. Probablemente la tengamos que comprar, o inclusive si nosotros tenemos una cuenta en dólares o en yenes o en euros o en libras esterlinas, pues basta con trasladar el importe de esa operación para que quede concluida. Sin embargo, si no las tenemos, es cuando se procede a adquirir esa divisa. Aquí no hay ningún problema, porque vamos a suponer lo siguiente. Si nosotros ahorita compramos mercancía por, no sé, 1,000 pesos, 1,000 piezas de determinada mercancía, y el tipo de cambio está a 19 pesos, pues nosotros vamos a pagar los 19,000 pesos. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio está a 19 y ahorita mismo vamos a hacer la operación. ¿Qué significa? Que ahí ya se conoce cuál es el valor del tipo de cambio al que vamos a adquirir la divisa o al que vamos a adquirir el valor de la moneda con la que vamos a tener que pagar esa operación. Entonces ahí no se presenta ningún problema. ¿Ok? Importaciones a crédito. Dice, el problema contablemente se presenta en las importaciones a crédito, debido a que entre la fecha de recepción de las mercancías y la fecha en la que se paga su importe, en una época futura, el tipo de cambio de la moneda extranjera puede haber variado, por lo que al adquirirla para liquidar la operación
habrá de hacerse una erogación mayor o menor que el precio al que fue adquirida la mercancía. De ahí que la diferencia resultante redunde en una utilidad o pérdida financiera según favorezca o perjudica al importador. Aquí hago un paréntesis nuevamente para irnos un poquito más atrás. Si recuerdan cuando, no sé si a alguno de ustedes les tocó que yo les haya dado el curso de contabilidad 1, pero también lo tuvieron que haber visto. Cuando desglosamos el estado de resultados, recordamos que vimos ingresos menos costos menos gastos es igual a utilidad en un grosso o en un concepto muy macro, ¿verdad? Y se acuerdan, dentro de los gastos de operación había algo que se llamaba gastos financieros. Y dentro de los gastos financieros podíamos tipificar los intereses pagados o los intereses cobrados, dependiendo de las operaciones que llevara la empresa, llámese un interés cobrado por algún banco que nos da un interés por tener una inversión en moneda nacional, inclusive en dólares, o un interés pagado por todos aquellos intereses que nosotros le pagábamos al banco por préstamos bancarios, etcétera, intereses hipotecarios, etcétera. Pero dentro de ese concepto de gastos financieros que forman los gastos de operación, había otro concepto que se llamaba pérdida o utilidad cambiaria, en el que nosotros teníamos que poner, si teníamos una variación en las operaciones que teníamos con otro tipo de moneda diferente al peso, si la resultante era que al momento de que liquidáramos una operación, el tipo de cambio es mayor con el que contratamos dicha operación, vamos a tener una pérdida financiera. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pagar a un valor mayor. Si ahorita les vuelvo a poner el ejemplo, ahorita vamos a suponer que importamos 1,000 piezas a un tipo de cambio de 19, pero la vamos a pagar el mes que entra, es decir, a 30 días, 40 días, 15, o no necesariamente el mes que entra, puede ser este mismo mes, pero a 15 días. Como todos sabemos, los cambios económicos, o para no meternos ahorita en muchas cuestiones de índole macroeconómica, las fluctuaciones en los tipos de cambio varían de acuerdo a diferentes indicadores económicos. Entonces, nosotros como tal es muy difícil, y aparte por nuestra economía, que tengamos un tipo de cambio muy constante en comparación, por ejemplo, con el dólar, que es prácticamente nuestro 80-20 de referencia de operaciones que tenemos en el extranjero como país. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si ahorita contratamos a 19 pesos 1,000 piezas, pues nosotros vamos a tener un pasivo de 19,000 pesos con un proveedor extranjero. Vamos a suponer que es un proveedor americano. Pero en 15 días yo le tengo que pagar a ese proveedor esos $1,000. Yo no le voy a pagar 19,000 pesos porque para él la operación no fue en pesos. Nosotros le debemos a él $1,000, le debemos 19,000 pesos. ¿Qué pasa si cuando nosotros tengamos que liquidar esa operación, el tipo de cambio ya no es de 19, sino es de 20? ¿Qué va a haber ahí? Va a haber una pérdida cambiaria. ¿Por qué? Porque nuestro tipo de cambio con el que estamos liquidando la operación es mayor a cuando la concretamos, ¿ok? ¿Qué pasa si es el caso contrario? Es decir, que al momento que vayamos a liquidar la operación, el tipo de cambio sea inferior, que en lugar de 19, que fue como lo contratamos, sea a 18 el tipo de cambio en comparación el peso contra el dólar. Significa que vamos a tener una ganancia cambiaria. ¿Por qué vamos a tener una ganancia cambiaria? Porque vamos a pagar los mismos $1,000, pero cuando ya registramos el valor contable en nuestros libros, nosotros vamos a pagar nomás 18, pero tenemos un registro de 19,000 pesos. Entonces, esa diferencia o esa utilidad se tiene que mandar a una ganancia cambiaria por las fluctuaciones en el tipo de cambio, como ejemplo en este caso del dólar. Por eso es de que habla que las operaciones a crédito es donde se presenta el problema o la situación contable que tenemos que ajustar cada que tengamos este tipo de operaciones, ¿ok? Dice que si al terminar el ejercicio existen compras a crédito aún no liquidadas, su importe en moneda extranjera deberá convertirse en moneda nacional, tomando como base no al tipo de cambio al que se haya concertado la operación, sino al tipo de cambio del balance, y considerando la diferencia que resulte como producto o gasto financiero según beneficio perjudique al importador. Este tema también es muy importante. Aquí, si se fijan, creo que se los he comentado, cuando hablamos de un periodo, estamos hablando de un periodo contable. Para la parte administrativa, un periodo es un periodo contable que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses.
Pero cuando hablamos de un ejercicio desde el punto de vista contable y desde el punto de vista fiscal, estamos hablando de un año calendario. ¿A qué se refiere este punto en específico? Vamos a suponer que el día 20 de diciembre nosotros, poniendo nuevamente el mismo ejemplo para ponerlo así de manera muy sencilla, volvemos a adquirir mercancía a crédito por parte de nuestro proveedor JCPenney en Estados Unidos. 1,000 piezas a 19 pesos. Nosotros, nuestro registro contable que tenemos que hacer, que ahorita vamos a ver un ejemplo del más común, que es el tipo variable, tenemos que hacer un cargo, si la mercancía todavía no llega a nosotros, un cargo a mercancías en tránsito con un crédito a proveedores por la cantidad que corresponda. Vamos a suponer que sean 19,000 pesos. Pero de acuerdo a las condiciones de pago que tenemos o que nos dio nuestro proveedor para liquidar esa mercancía, nosotros la vamos a pagar hasta 20 días después, es decir, hasta el 10 de enero del 2022. Independientemente que nosotros liquidemos esa operación hasta el año entrante, nosotros el 31 de diciembre tenemos que hacer un ajuste, es decir, valuar la información al 31 de diciembre con el tipo de cambio de ese día. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que considerar esa fluctuación cambiaria al final del ejercicio. Es decir, yo no me puedo esperar y decir, ¿sabes que yo la registré un tipo de cambio 19 y hasta que no la pague hago el ajuste? No, en el caso específico de los cierres de ejercicio, se tiene que realizar el ajuste al tipo de cambio del balance, y hay que recordar que el balance se presenta a un periodo o a una fecha determinada, que en este caso sería el 31 de diciembre del año que corresponde. Ok, si volvemos a lo mismo, si el tipo de cambio es mayor, vamos a tener una pérdida cambiaria, y si el tipo de cambio es menor, vamos a tener una ganancia cambiaria. Y ahorita vamos a ver qué ajustes contables se tienen que hacer, y obviamente, reitero, tanto la pérdida cambiaria, o que en algunos casos se le conoce como pérdida por fluctuaciones en tipo de cambio o ganancia por fluctuaciones en tipo de cambio, se tiene que registrar dentro de el rubro de la segunda parte del estado de resultados, que se le conoce como gastos de operación, no en los gastos de administración, en los gastos de venta, sino en lo que viene siendo los gastos financieros. ¿Ok? Por lo expuesto antes, se puede apreciar que las compras en moneda extranjera requieren un tratamiento especial, que es el tema de este capítulo, por medio del cual se pueda conocer tanto el importe del pasivo en moneda extranjera y su equivalente en moneda nacional, como el de las utilidades o pérdidas por variación o fluctuación en los tipos de cambio, que es lo que mencionábamos ahorita. Generalmente en la práctica lo que se hace, cuando vimos el tema de libros de contabilidad, cuando vimos el tema de cuentas colectivas de control, se hacen cuentas, en la práctica se le conoce como cuentas complementarias. Voy a volver a poner el mismo ejemplo. Si nosotros vamos a realizar una compra de 1,000 piezas a 19 pesos, nosotros tenemos que hacer una cuenta que diga proveedores extranjeros, y vamos a registrar una cuenta complementaria de esa cuenta de proveedores extranjeros que diga dólares. Vamos a decir que si son 19,000 pesos, porque son 1,000 piezas a 19 pesos cada una, tenemos que registrar en la cuenta de proveedores extranjeros 1,000 y en la cuenta de proveedores extranjeros complementaria 18,000. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque al agruparse esa cuenta de control o al sacar ese auxiliar, nosotros vamos a decir, ok, en la cuenta de proveedores extranjeros yo tengo registrado que debo $1,000, y en la cuenta complementaria de esa misma cuenta extranjeros tengo 18,000. Si sumamos los 18,000 más los 1,000, ahí ya tenemos los 19,000 pesos que debemos en moneda nacional. Una forma de control y de registrar para conocer tanto el valor que tenemos que pagar en dólares como el valor que debemos en moneda nacional, reiterando al tipo de cambio del registro. ¿Ok? Otra cosa muy importante también, cuando se registran operaciones, mucha gente, y a lo mejor lo saben, pero es muy importante comentarlo, todas las operaciones que se registren en una compañía se tienen que registrar al tipo de cambio en que se efectuaron, nada más que ahí hay un concepto que es muy fino, que en la práctica los que son administradores, sobre todo los contadores, tenemos que entender. El tipo de cambio para evaluar operaciones financieras, contables o administrativas va a ser el tipo de cambio emitido por el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federación. Nunca se toma el tipo de cambio de Banorte, ni de las casas de cambio, ni de las personas que se dedican a vender dólares, porque esos son
son tipos de cambio o son valores que ellos ponen porque a eso se dedican o porque, por ejemplo, un banco, si te vende dólares, pues obviamente va a ser algún tipo de cambio muy distinto al tipo de cambio del diario oficial de la Federación, igual las casas de cambio. ¿Por qué es esto? Porque ellos especulan, es decir, parte de su negocio es vender monedas divisas de otro país para tener una ganancia cambiaria, ¿ok? Y todas las operaciones desde el punto de vista fiscal y de acuerdo a normas de información financiera se tienen que registrar con el tipo de cambio que está publicado en el diario de la Federación. Obviamente, cuando nosotros ya hagamos el pago de la mercancía, ahí sí tenemos que tomar el tipo de cambio al que nosotros compramos la mercancía, la divisa. ¿Sí me explico por qué? Porque ahí es donde vamos a tener nuestra pérdida o nuestra ganancia cambiaria. ¿Ok? Existen varios procedimientos para registrar lo que viene siendo las operaciones con cuentas o las operaciones con moneda extranjera. No nos vamos a meter ahorita en muchos conceptos porque son temas un poquito muy extensos y realmente lo que yo siempre he dicho es tratar de ver un ejemplo de lo que es lo más común en la práctica. No digo que los demás procedimientos no se vean, sin embargo, el que se utiliza por regla universal es el tipo variable. ¿Por qué es el tipo variable? Ahorita lo vamos a mencionar. A grosso modo, porque nuestro tipo de cambio o nuestra moneda generalmente no tiene una paridad o no tiene una estabilidad en comparación con la moneda del país con el que estamos realizando las operaciones. Yo siempre digo que el 80% de las operaciones que nosotros tenemos en el extranjero son con los Estados Unidos, así lo marca nuestro Tratado de Libre Comercio o el TLCAN que le llaman ahora, de América del Norte, pero también es importante que a veces hay operaciones con otros tipos de cambio y se tienen que registrar a ese valor, pero obviamente es muy difícil. Para empezar, por cuestiones económicas, un peso nunca va a valer igual que un yen. O sea, es decir, con 19 pesos compramos un dólar. Ahorita no recuerdo cuánto andan los yenes, pero por ejemplo, las libras esterlinas, los euros, con 26 pesos compras un euro. Entonces ahí es donde se tienen esas diferencias y por eso se tiene que hacer el registro. Vamos a mencionar cada uno de ellos y ahorita vamos a ver el ejemplo del tipo variable directamente de la bibliografía. Tipo de procedimiento variable. Este procedimiento consiste en registrar las operaciones en moneda extranjera, compras, gastos de compra, devoluciones sobre compra, remesas de dinero, etcétera. Es decir, todos los conceptos que integran las mercancías o las compras que hagamos al extranjero, al tipo de cambio de día en que se había efectuado dicha operación. Esto está muy claro. El procedimiento de tipo variable es conveniente implantarlo cuando el tipo de cambio de la moneda con la que se opera sufre frecuentes variaciones o fluctuaciones, es decir, cuando la moneda extranjera no guarda en relación con la moneda nacional cierta estabilidad, que es lo que ya mencionábamos ahorita. Nosotros podemos utilizar cualquier tipo de registro, pero para las operaciones en la práctica, menos lo que me ha tocado, en el 100% de los casos, vemos el tipo variable. Ustedes como administradores tienen que tomar mucho en cuenta esto cuando hagan los análisis de la revisión financiera. Si nosotros vemos un balance general y revisamos el saldo de proveedores extranjeros o el saldo de las cuentas por pagar en dólares, por poner el ejemplo de los dólares, pues tenemos que tener también nosotros la visión de cómo está funcionando la economía para saber si es momento de liquidar con anticipación ciertos compromisos. Hay que entender que se puede medir, no se puede controlar, y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Ya metiéndonos a cuestiones más de estrategia desde el punto de vista administrativo y dependiendo los sobrantes o más bien dicho los superfluos que hay en la caja, y dependiendo de los análisis que se hagan de mercado, dependiendo del volumen que tenga la empresa, puede decir, oye, pues yo tengo ahorita un sobrante efectivo, pero yo estoy previniendo y de acuerdo a los indicadores que para cuando tengamos que liquidar la mercancía, el tipo de cambio en lugar de estar a 19 va a estar a 25 y ahorita está a 19, pues ahorita que me sobra dinero mejor lo pago. ¿Para qué? Para evitar ese tipo de cosas, ¿ok? Sin embargo, reitero, este es el procedimiento de registro más común para las operaciones con moneda extranjera. El tipo fijo, este procedimiento tiene tres variantes que son las siguientes. El tipo fijo con cuenta complementaria de resultados,
el tipo fijo con cuenta complementaria de balance y el tipo fijo con cuenta complementaria de balance 1 por 1. En el caso de este procedimiento, el tipo fijo, en todas sus variantes, en todas, consiste en abonar o cargar a la cuenta de proveedores extranjeros a un tipo de cambio fijo arbitrario, que es decir, que nosotros lo pongamos previamente establecido y en registrar las diferencias entre los tipos fijo y real en una cuenta complementaria. Está muy claro. El procedimiento de tipo fijo es conveniente implantarlo cuando las variaciones o fluctuaciones no sean fuertes o bruscas ni frecuentes, o sea, cuando la moneda extranjera guarda una relación, una relación afín con la moneda nacional, es decir, que existe cierta estabilidad. Por eso reitero que en el caso de nosotros no nos aplica lo que viene siendo este tipo de registro. El otro concepto, que es el tipo de remesa previa de fondos, en este procedimiento es conveniente implantarlo cuando los proveedores extranjeros solicitan de manera determinada cantidad de dinero anticipado a cuenta de valor de cada importación. Es decir, si nosotros le decimos a nuestro proveedor en Estados Unidos o en Canadá, ¿sabes qué? Mándame determinadas piezas o mándame tal equipo, ¿qué te van a decir? Ok, sí, nada más que si vale $20,000, mándame 5,000. Ahí es importante utilizar este tipo de remesa previa de fondos. Consiste en evaluar tanto las mercancías importadas como los gastos que por las mismas haya efectuado el proveedor por nuestra cuenta al mismo tipo de cambio al que se haya hecho el anticipo de dinero. Aquí es muy importante, consiste en evaluar tanto las mercancías importadas como los gastos de dichas importaciones que por las mismas haya efectuado el proveedor por cuenta nuestra al mismo tipo de cambio de que se haya hecho el anticipo de dinero. Es decir, que todo lo vamos a registrar de acuerdo a cuando hayamos hecho esa remesa de fondos. Este procedimiento tiene la ventaja de disminuir las utilidades y pérdidas por cambios debido a que la factura y documentos de embarque se registran al mismo tipo de cambio de la remesa previa de fondos, por lo que las variaciones en los tipos de cambio afectarán únicamente el saldo de la cuenta de proveedores extranjeros. Está claro. Y bueno, esos son los tipos de registro con los que vamos a hacer o a registrar, valga la redundancia, todas nuestras operaciones con moneda extranjera. Vamos a ver el ejemplo del tipo de cambio o el tipo de registro variable que de acuerdo a lo que hemos estado ahorita platicando en este curso o en este capítulo es el más utilizado en lo que viene siendo las operaciones en México con operaciones en otros países. Permítanme un segundito. Déjenme presentar la bibliografía para ver el ejemplo que viene ahí. Vamos a poner el ejemplo, ya vimos lo que viene siendo el tipo variable, que es el que vamos a ver ahorita como ejemplo. No nos vamos a meter ahorita en muchas cuestiones de IVA porque el IVA es un tema muy puntual. Ahorita no tiene caso meternos tanto a eso en cuestiones de si es IVA acreditable, si es IVA por pagar, si es IVA tasa cero, si es IVA exento, etc. Ahorita no nos vamos a meter en eso. Vamos a poner el ejemplo que nos viene mencionando aquí de una operación que se hizo con una compañía en Estados Unidos, en Chicago, Illinois. Nos dice que el 1 de junio recibimos del señor Jack Stevenson de 20 Gray Avenue en Chicago, Illinois, documentos de embarque de su factura M8695 por $6,000, estando al tipo de cambio de 12.50. Obviamente aquí en la literatura pues dice 12.50, pero ahorita sabemos que el dólar está inclusive casi llegando a los 20 pesos de acuerdo a la evaluación que hace el Banco de México. Para registrar esa operación dentro de nuestra contabilidad tenemos que hacer el siguiente asiento con la regla de la partida doble, donde le tengamos que cargar 75,000 pesos, que son el valor de la mercancía. Si se fijan aquí, cuando vimos el tema de mercancías en tránsito, no lo cargamos directamente al almacén. ¿Por qué? Porque es una mercancía que apenas la vamos a registrar y que la mercancía todavía no llega a nuestro almacén. Entonces se registra en mercancías en tránsito, se le hace un cargo al IVA por 12,000 pesos y se hace un crédito por los 75,000 pesos que se le deben al proveedor extranjero por $6,000 al tipo de cambio de 12.50 y un crédito al IVA
por pagar, que es el IVA que nosotros técnicamente tenemos pendiente de pago, ¿ok? Posteriormente, ¿qué nos dice el ejemplo? ¿Qué nos dice la literatura? Nos dice que el 6 de junio le enviamos al señor Stevenson una transferencia bancaria por $2,000 adquirido a un tipo de cambio de 12 en pago a la cuenta M8695, es decir, de los $6,000 que nos mandó en mercancía a un tipo de 12.50, le vamos a regresar $2,000 a un tipo de cambio de 12 a cuenta de esa factura. Se tiene que hacer un asiento, cargarle a la cuenta de proveedores extranjeros para disminuir los $2,000. Hay que recordar que las cuentas por pagar o las cuentas de pasivo para disminuirlas hay que cargarlas por su naturaleza acreedora, 24,000 pesos. Y obviamente también tenemos que cargar a mercancías en tránsito una cantidad de 120 pesos por concepto de comisión por la transferencia que le hicimos al proveedor y su respectivo IVA de esta operación, que es de 19.20. Hacemos también la provisión acreditándole a 19.20 lo que viene siendo el IVA por pagar, y en la cuenta de bancos vamos a disminuir 24,120 pesos, que es lo que realmente nosotros pagamos, ¿ok? Posteriormente recibimos del señor Stevenson, comprobantes de gastos como pueden ser fletes, derechos, seguro, etcétera, que efectuó por nuestra cuenta y cuyo importe ascendió a $1,000 a un tipo de cambio de 11 pesos. Tenemos que hacer el registro contable, cargarle. ¿Por qué le cargamos a mercancías en tránsito 11,000 pesos por los $1,000? Porque hay que recordar que todos los gastos inherentes para el traslado de la mercancía tienen que cargarse al valor de la misma, a excepción del impuesto al valor agregado. Se le hace un cargo por concepto de 1,760 pesos a lo que viene siendo el IVA acreditable o IVA por acreditar, y le acreditamos a 11,000 pesos a proveedores extranjeros. ¿Por qué? Porque él lo hizo por nuestra cuenta, es decir, se lo debemos, y hacemos la provisión también del IVA por pagar por 1,760 pesos. El 30 de junio se practica un balance a un tipo de cambio de 12.60, es decir, se va a hacer, si se fijan, mencionamos el ejercicio, pero también se pueden hacer dentro del periodo ese tipo de balance, es decir, tenemos que hacer un ajuste por ese saldo. Entonces tenemos en mercancías en tránsito, aquí tenemos el saldo que tenemos en las cuentas tanto tanto en moneda nacional como en dólares de este proveedor. Se fijan, al final tenemos 5,000 pesos, $5,000 de saldo, porque aquí se ven los 6,000 que originalmente le debíamos, más los 2,000 que le mandamos, menos los 2,000, perdón, más los 1,000 por los gastos de compra que él efectuó por nuestra cuenta, y el saldo que va teniendo en moneda nacional de acuerdo a las diferentes operaciones que se hacen con los diferentes tipos de cambio. El día 30, que es cuando se va a practicar el balance, el adeudo no es por 62,000 pesos, ya que el tipo de cambio de ese día es de 12.60. Si se fijan, cuando se practica el balance es de 12.60, que es el tipo de cambio que tenemos que tomar del cierre, el cual multiplicado por los dólares que se le deben, que es de 5,000, da un total de 63,000 pesos. Es necesario ajustar esta diferencia de 1,000 pesos para que la cuenta del proveedor quede con un saldo que realmente se adeuda. ¿Por qué? Porque si tuviéramos, a la fecha en la que practicamos el balance, hay un principio en las normas de información financiera que anteriormente se llamaba principios de contabilidad generalmente aceptados, que dice que al cierre de un ejercicio nosotros tenemos que evaluar nuestras operaciones cuando son en moneda extranjera al tipo de cambio de cierre del mismo. Es decir, que al día 30 de junio no le debemos 62,000, le debemos 63,000 por el tipo de cambio de cierre, es decir, porque tenemos que hacer ese ajuste, no podemos dejarlo con 62,000 porque realmente a la fecha en la que se presenta el balance, el tipo de cambio no es el mismo que cuando llevamos a cabo la adquisición de la mercancía. Es por eso que existe la variabilidad en los tipos de cambio, ¿ok? Es de 5,000, el cual da 63,000. Es necesario ajustar la diferencia de 1,000 para que la cuenta del proveedor quede con un saldo que realmente se adeuda. Ya lo mencionamos. De acuerdo con esto, el importe del ajuste se determina comparando el adeudo o el pasivo en libros con el pasivo real. ¿Cuál es el pasivo en libros? Es el saldo de la cuenta de proveedores en moneda nacional.
Y el pasivo real es el resultado de multiplicar el saldo en moneda extranjera por el tipo de cambio vigente el día del balance. Si se fijan, el pasivo en libros son los 62,000 pesos que nosotros registramos a la fecha o con el tipo de cambio con el que registramos la operación. Pero el pasivo real, lo que realmente se le adeuda es el pasivo después de ajustar esa deuda con el tipo de cambio de cierre, que son los $5,000 por 12.60, que nos da 63,000 pesos. Aquí, si se fijan, el tipo de cambio aumentó en comparación a cómo llevamos las operaciones, que en un principio, si mal no recuerdo, era de 12 pesos. Entonces, esa diferencia de 1,000 pesos la tenemos que ajustar. ¿Se acuerdan que les dije que si el tipo de cambio era hacia arriba íbamos a tener una pérdida? Y si el tipo de cambio hacia abajo, cuando liquidemos la operación, es hacia abajo, pero vamos a tener una utilidad o una pérdida, o una utilidad cambiaria, perdón. La diferencia anterior de 1,000 pesos se puede considerar como una pérdida, puesto que el pasivo se hallaba valuado en libros en menor cantidad al real. El ajuste que se debe de hacer, tanto para evaluar correctamente el pasivo como para registrar la pérdida por variación en los tipos de cambio, es el siguiente. Es decir, si al hacer este ajuste ya vamos a tener reflejado nuestros resultados dentro de los gastos y productos financieros, ¿ok? Y vamos a tener dentro de lo que viene siendo nuestro pasivo la deuda real a la fecha en la que se practica el balance. En este caso le cargamos, ¿por qué le cargamos? Porque tenemos una pérdida. Hay que recordar que los gastos son de naturaleza deudora y para aumentarlos hay que cargarlos. Es una pérdida para la empresa, es como una salida de dinero, por así decirlo, es un gasto. Se carga a gastos y productos financieros, que lo vimos como dentro de los gastos financieros, dentro del estado de resultados, por concepto de pérdida en cambios por 1,000 pesos, y le hacemos el crédito o el abono a la cuenta de proveedores, en este caso Jack Stevenson, por 1,000 pesos. ¿Para qué? Para que realmente se quede que no le debemos 62,000 pesos, sino lo debemos 63,000 pesos al tipo de cambio de cierre o al tipo de cambio en la que se efectuó el balance. Con este asiento también ajustamos que el saldo en moneda nacional coincida con el de la moneda extranjera al tipo de cambio vigente, y además para registrar la pérdida por variación en los tipos de cambio. Si el caso fuera contrario, es decir, que hubiera una utilidad, vamos a decir que el tipo de cambio haya sido menor. Entonces, ahí como ya vamos a tener un valor o la operación que le debemos al proveedor es menor, ahí tendremos, si se fijan aquí, cargamos a gastos y productos financieros, que en este caso es una pérdida, y si se fijan, si el caso fuera al revés, tendríamos que cargarle a proveedores extranjeros con crédito a reserva para fluctuaciones de cambio. Puede ser reserva para fluctuaciones de cambio o pérdida por fluctuación, o pérdida cambiaria o pérdida por fluctuación en tipos de cambio. A fin de cuentas va al estado de resultados. Hay algunas empresas que hacen reservas, pero generalmente todo se refleja dentro de los gastos financieros. Si se fijan, es un asiento inverso al que vimos aquí arriba, porque obviamente al momento de que carguemos la cantidad que haya sido resultante por la diferencia en el tipo de cambio a nuestro favor, estamos disminuyendo el valor de lo que le debemos al proveedor a la fecha de presentación del balance. Y obviamente vamos a mandar, si se fijan, cuando es una pérdida, cargamos, y cuando es una utilidad, abonamos. ¿Por qué? Porque la pérdida tiene una naturaleza deudora y la utilidad tiene una naturaleza acreedora. ¿Ok? Es importante prácticamente que se queden con estos conceptos de lo que viene siendo las operaciones en moneda extranjera. Realmente es un tema un poquito extenso. Si se fijan, realmente tampoco estamos tratando de poner todas las preguntas que vienen en el cuestionario, pero lo más importante es que se queden con la información de que todas las empresas nacionales, llámese de cualquier tipo de empresa que tenga operaciones con monedas extranjeras, tiene que evaluar sus operaciones con el tipo de cambio con el que la tiene que registrar, con el tipo de cambio cuando realiza la operación. Sin embargo, cuando ya va a liquidar dicha operación, que generalmente son por importaciones a crédito de cualquier tipo de maquinaria o material o mercancía, tiene que pagarlas al tipo de cambio que al momento de que lo liquida, y entre
que contrajimos la cuenta por pagar y la liquidamos, existe una fluctuación cambiaria. Para poder registrar estas operaciones tenemos que evaluar el tipo de cambio a cuando la paguemos, que si es dentro del mismo periodo, del mismo ejercicio, y tenemos que hacer un ajuste a la fecha de la presentación del balance para poder tener registrado dichas fluctuaciones tanto en el estado de resultados que afectan nuestra utilidad o pérdida neta, como el valor que le debemos real al proveedor al momento de que se presenta dicho balance. Cuáles son los principales procedimientos para registrar estas operaciones, pero el que más utilizamos en la práctica, al menos en lo que yo tengo de conocimiento, inclusive viéndolo con algunos otros colegas y lo que un servidor le ha tocado ver en el ámbito laboral, el que más se utiliza es el tipo de registro variable, que es el que estamos poniendo como ejemplo para este día de hoy. Con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. No sé si tengan algún comentario o alguna duda del tema que vimos el día de hoy. Abro los micrófonos ya para dar los comentarios finales y las recomendaciones para el cierre del curso. Ok, gracias, Liz. ¿Alguien más que tenga una duda? No, profe. Muy bien, gracias, Diana. Bueno, si no existen dudas, primero que nada agradecerles que estén conectados el día de hoy. Son prácticamente ya muy poquitas personas. Es la última sesión síncrona de este curso. Prácticamente yo evalúo quién prácticamente sí estuvo en todo el curso. Les agradezco mucho su atención. Espero que el curso haya sido de su agrado. Posteriormente van a llevar curso de contabilidad 3. No sé si me toque verlo con ustedes. Pero es importante que pues agradecerles, ¿no? Y sobre todo que les haya quedado algo de conocimiento de este curso. Y pues bueno, reitero, esta es la última sesión síncrona. No sé si la próxima semana yo vaya a programar una sesión síncrona de repaso de cada uno de los temas. Generalmente sí lo hacemos, pero todavía estamos viendo si lo vamos a llevar a cabo o no la próxima semana. Y de no ser así, pues bueno, me gustaría despedirme de ustedes, agradecerles y exhortarlos a que no abandonen sus objetivos profesionales y la oferta educativa que brinda la Universidad Ciudadana. Por ahí, nuevamente, recalcarles que todavía están abiertas las actividades de mercancías en consignación y de lo que viene siendo este tema de operaciones con moneda extranjera hasta el próximo domingo junto con el foro. Es importante que la realicen para que no les vaya a perjudicar en su calificación final, y la próxima semana ya se estará abriendo, ya se estarán aceptando las propuestas de lo que viene siendo el trabajo final. Por ahí alguien me comentaba, el trabajo final no es en equipo, no sé si esa era la pregunta, pero si está mal ahí redactado, el trabajo final es individual, ¿ok? No sé si tengan algún otro comentario. No, bueno, pues les deseo que tengan una muy buena noche. Cualquier cosa, reitero, manden un mensaje a través de la plataforma. A veces estamos un poquito saturados, pero tratamos de darle respuesta a todos y cada una de las preguntas que nos pueden hacer. Les agradezco mucho su atención, mucho gusto en haber sido su tutor en este tetra, y les deseo el mejor de los éxitos. Cualquier duda, sigo sus órdenes a través de la plataforma. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.